La historia comienza con la muerte de nuestro protagonista, un poderoso mago que en su época fue considerado uno de los mejores en el dominio de los hechizos mágicos. Sin embargo, como la mayoría de los humanos, el protagonista acabará enfrentándose a la muerte, ya que el tiempo no puede ser vencido por la magia. Sin embargo, el protagonista no desaparecerá sin más. La mayor parte del resto de su vida la dedica a crear un nuevo tipo de magia que nadie ha conocido, la magia de la reencarnación. Con ella, el protagonista esperaba tener la oportunidad de experimentar una segunda vida, o eso creía él. La magia funcionó, y el protagonista logró renacer como humano. Sin embargo, irónicamente, como si se tratara de un castigo por querer una vida humana de nuevo, el protagonista fue abandonado por su familia desde su nacimiento debido a su percibida falta de talento. Varado en medio de un bosque demoníaco, el protagonista estuvo a punto de ser presa de unos goblins que lo encontraron. El protagonista aceptó su destino y se preparó para convertirse en comida de los goblins, pero el destino tenía otros planes. Resultó que estos goblins no eran goblins malvados. Una madre y una hija goblins que lo encontraron decidieron salvarlo. La hija se pregunta por qué están salvando a los humanos, una criatura que se considera malvada y que mata a los goblins, pero su madre le asegura que toda vida tiene un sentido al nacer. Entonces se llevan al protagonista con ellas. A pesar de que al principio no creía que los goblins pudieran ser su salvador, ese fue el comienzo del viaje de la historia. 5 años después, la protagonista se ha acostumbrado a vivir en una sociedad de goblins. Viven en una pequeña aldea donde luchan por sobrevivir a diario. El protagonista, ahora conocido como el protagonista, se ha hecho bastante famoso en la aldea. En parte porque Velamus es el único humano allí, y en parte por sus vastos conocimientos. Los dirigentes de la aldea lo llamaron sabio, algo que enorgulleció a su madre Goblin. Velamus se da cuenta de que los goblins son los monstruos más débiles en la jerarquía de los monstruos y de que sus conocimientos y estructuras son muy deficientes. En la aldea, conocemos al goblin más fuerte y un goblin le da a Velamus un regalo especial por haberle ayudado con plantas medicinales cuando Velamus estaba herido. Como muestra de gratitud, el goblin más fuerte de la aldea le regaló la fruta. El protagonista agradeció el gesto. El goblin más fuerte de la aldea declaró que formaba parte de la pequeña familia de esta aldea goblin, un hecho que conmovió el corazón de Velamus. Cuando el protagonista fue testigo de su verdadera esencia, Velamus empezó a dudar de los humanos en general. Aunque Velamus era un mago consumado en su vida anterior, no pretendía convertirse en menos de lo que debía ser en esta vida. Sin embargo, desde su renacimiento, sus habilidades mágicas no son tan fuertes como antes. Por lo tanto, el protagonista necesitaba entrenarse de nuevo para convertirse en un maestro mago, no por un deseo egoísta de volverse extremadamente poderoso, sino para utilizar su magia para ayudar a los goblins que le habían acogido como familia. Antes de comenzar el entrenamiento, la hermana mayor de Velamus se da cuenta de que éste tiene habilidades mágicas a pesar de no comprender del todo el concepto de magia. De la Rosa pide al protagonista que le enseñe lo mismo, aunque Velamus es consciente de que, como duende, tiene poderes mágicos limitados. El protagonista piensa que la evolución es necesaria para todos en la aldea, pero para ello necesitan más poder. Sin embargo, no hay tiempo para relajarse, ya que algo ocurre en la aldea. Como hermano mayor, De la Rosa promete investigar. Se dan cuenta de que un grupo de orcos ha llegado a la aldea. Por desgracia, como el idioma de los orcos era diferente al de los goblins, no podían entenderse. Afortunadamente, el goblin más fuerte de la aldea asumió el papel de macho alfa para luchar contra ellos, pero no fue tan fácil. Por suerte, el líder de la aldea pudo comunicarse en su idioma y les preguntó por sus intenciones. El rey de los orcos, el rey Raz, les explicó que esa zona ahora le pertenecía y que, si querían quedarse, tendrían que contribuir con una parte de sus cosechas. Los líderes de la aldea se dieron cuenta de que la cantidad de comida solicitada por el rey Raz no sería suficiente para su aldea, y la amenaza de inanición se cernía sobre ellos. Sin embargo, el rey Raz no se amilanó.
El rey Raz envió a uno de sus subordinados a dar ejemplo eliminando a un Goblin, y el objetivo era el pequeño amigo de Velamus. La madre Velamus protegió rápidamente al pequeño Goblin, dándose cuenta de la situación. Al ver que la madre Goblin no se movía, al líder orco no le importó que los dos tuvieran que acabar. Sin embargo, Velamus estaba decidido. Sin dudarlo, Velamus atacó al orco con una explosión de piedra, ordenando a la madre que se marchara y garantizando que Velamus se encargaría de todo. Esta acción enfureció al rey Raz, que inmediatamente atacó al protagonista en represalia. Sin embargo, a Velamus no le bastó con detener la gran espada del orco con un solo brazo. El arma del orco se hizo añicos, mostrando una expresión de miedo en su rostro. Un momento después, el protagonista preparó su siguiente ataque llamado Flecha de Luz. La flecha de luz atravesó el pecho del rey Raz, acabando con su vida al instante y eliminando la amenaza en la aldea. El resto de los Orcos, al ver que un humano común y corriente lograba matar a su líder, comenzaron a notar una aura diferente en Velamus, una aura similar a la de un dragón. Velamus, al darse cuenta de que la lucha había terminado, no tenía intención de matar a los demás Orcos. Velamus comprendió que los Orcos respetaban la fuerza, y sabiamente, Velamus se declaró su nuevo líder. Con esta acción, Velamus consiguió mantener a raya a los Orcos hasta el momento en que el señor principal los convocara, y al hacerlo, salvó su hogar en esta pequeña aldea junto a su madre Goblin, que tal vez lo salvó debido a un acto del destino. Tras aquel incidente, Velamus decidió ayudar a evolucionar a aquellos Goblins por si volvía a repetirse una situación como aquella. Así es como el protagonista se dedicaría a vigilar su hogar con sus vastos conocimientos. El líder de la aldea, tras el incidente, habló con Velamus. El líder de la aldea agradeció a Velamus el rescate y el sacrificio de la vida, y a cambio, pidió al protagonista que enseñara a los Goblins a usar la magia. Al ver lo que ocurría con los Orcos, el líder de la aldea se dio cuenta de que necesitaban dominar la magia para sobrevivir. Velamus aceptó la tarea de enseñar magia sin dudarlo, viéndolo como una forma de recompensar a los aldeanos por toda la ayuda que le habían prestado. Velamus estuvo más que encantado de hacerlo. El protagonista reúne a los aldeanos y comienza la primera clase de magia introduciendo la magia básica, que es la magia de la luz. Velamus les explicó que esta magia requería mucha concentración, porque para usarla tenían que imaginar algo que pudiera formar la luz. Sin embargo, les resultaba difícil imaginarlo. Algunos lo intentaron con todas sus fuerzas, excepto De la Rosa, que no parecía interesada en aprender magia porque le parecía aburrido. Aunque estuvieron a punto de darle un sermón, fue inesperado que De la Rosa demostrara algo con el ataque de piedra que Velamus utilizó contra los Orcos. El protagonista y los demás Goblins quedaron tan impresionados que De la Rosa casi pudo usar la flecha de luz, aunque su falta de maná se lo impidió. Como consecuencia, su madre se enfadó con él por arruinar la casa con la habilidad de la piedra. Sin embargo, esto no fue gran cosa, ya que le dio al protagonista la oportunidad de demostrar su destreza mágica. Al día siguiente, vimos cómo los Orcos destruían las casas de los Goblins por orden del protagonista, diciéndoles que ellos también querían vivir allí, y por lo tanto, debían hacer un espacio más grande que antes. Por otro lado, los Goblins parecen tener problemas para comunicarse con los Orcos debido a la diferencia de idioma, lo que complica la situación. El jefe de la aldea comenzó a sentirse ansioso. Por otro lado, empezaron a preparar la construcción de una nueva casa en la aldea con el poder de la magia, creando bloques parecidos a los de Minecraft, lo que dio como resultado la primera casa de esta aldea, sorprendiendo a todos. De la Rosa también lo intentó con la magia, ya que se recordaba que De la Rosa tenía talento para ello. Sin embargo, De la Rosa no tuvo éxito del todo debido a su falta de poder mágico. Mientras tanto, los Orcos se concentraron en recoger los escombros de las casas destruidas aquí. Mirando su casa destruida, De la Rosa recordó a su padre y los recuerdos del pasado cuando formaron un hogar, dejando una marca de su familia que ahora estaba casi olvidada. De la Rosa buscó la marca de su familia entre los escombros, pero fue en vano ya que no aparecía por ninguna parte.
Después de molestar a un orco durante un rato, De la Rosa se dio cuenta de que el orco tenía la marca de su familia. En su rabia por no poder decirle al orco que De la Rosa lo sabía, De la Rosa decidió morder la pierna del orco, empeorando la relación entre las razas. Solo cuando las casas estaban terminadas, el protagonista utilizó magia de luz sobre unas piedras, ordenándoles que atrajeran la atención de los orcos. Estas piedras, junto con la magia de luz, permitieron a Velamus crear un resplandor similar al de una lámpara, hipnotizando a los trasgos y orcos con un bello espectáculo. De la Rosa se dio cuenta de que en su casa había una marca hecha por su familia. Más tarde, Velamus explicó que el protagonista pidió a uno de los orcos que cuidara la marca para que no se dañara, lo que fue la causa del malentendido. Aunque a las distintas razas les resultaba difícil comunicarse, consiguieron alcanzar una paz bastante temporal. Sin embargo, pasado algún tiempo, se encontraron con problemas, sobre todo en lo referente a la comida. Los orcos, al ser más grandes, tenían una mayor necesidad de comida, llegando casi a pelearse con los goblins por ella. Sin embargo, Velamus, que ya sabía esto, logró calmar la situación por un tiempo, y este fue el comienzo para que Velamus enseñara a los goblins sobre la agricultura. Velamus salió con sus amigos goblins y vieron una fruta. Aunque las niñas querían evitarla porque era venenosa, el protagonista decidió llevarla al pueblo. Su madre le dice que la fruta es venenosa y que no merece la pena plantarla, pero Velamus piensa lo contrario. El protagonista utiliza magia de tierra para crear una zona de plantación, y su magia de agua crea una pequeña nube de lluvia que contiene veneno, haciendo que los demás duden de sus acciones, ya que regar la fruta venenosa con agua venenosa no tiene sentido. Pasó el tiempo y la fruta creció, solo para que se dieran cuenta de que la fruta no era venenosa. Velamus explicó que si se riega una fruta venenosa con agua venenosa, el veneno desaparece. Tuvieron éxito en su primera plantación en la aldea Goblin, pero había indicios de que las cosas no iban bien. Sin que todos lo supieran, los orcos estaban planeando una rebelión contra los protagonistas, con Balbora, un orco, como líder. Una noche, cuando todos dormían, el plan de rebelión se puso en marcha. Los orcos no tenían ningún deseo de atacar a los goblins, la única amenaza era Velamus, así que todos se dirigieron lentamente hacia su casa. Pensaron que, aunque Velamus era poderoso, aún era un niño y podía ser asesinado, pero olvidaron contra quién estaban luchando. Cuando llegaron a la casa del protagonista, se dieron cuenta de que Velamus no estaba allí. En su lugar, se enfrentaron al otro lado, dándose cuenta de su plan de rebelión. Todos los orcos deciden atacar juntos, pero son detenidos por el protagonista. Velamus les dijo que si lo hacían por comida, no debían preocuparse ya que había comida de sobra para todos. Sin embargo, continuaron atacando a Velamus. El protagonista usa magia para inutilizar a Balbora y pregunta si es una venganza por haber matado a los Rats con el anterior líder, pero los orcos lo niegan. En realidad, no pudieron continuar porque carecían de lo que necesitaban, que eran mujeres, dejando a Velamus sorprendido. Velamus se da cuenta de que los orcos son más apasionados que los humanos, por lo que necesitan la presencia de las mujeres. Velamus les dijo a los orcos que no debían preocuparse, Velamus encontraría mujeres en las aldeas orcas vecinas que estuvieran dispuestas a trasladarse a su aldea. Esto alegró a los orcos, y el protagonista trajo a Balbora para guiarlos a las aldeas cercanas. Cuando llegaron a la aldea de Velónica, los orcos dudaron en atravesarla porque allí había humanos. Sin embargo, Velamus decidió hacerse pasar por un admirador de los orcos para hacerles creer que el protagonista entendía su idioma, y esto hizo que le apreciaran. Finalmente, el jefe de la aldea les dejó pasar tras acercarse a ellos. Al interactuar con el jefe de la aldea, el protagonista se dio cuenta de que no bastaba con saber hablar su idioma, ya que el poder no solo se mide con palabras. Velamus retó al jefe de la aldea a una medida de fuerza si era necesario, pero esta acción fue suficiente para que el jefe viera que Velamus tenía encanto. El jefe de la aldea preguntó por qué Velamus había acudido a su pueblo, y Velamus explicó que el protagonista había venido a buscar mujeres que estuvieran dispuestas a trasladarse a su aldea.
El jefe de la aldea estuvo de acuerdo en que algunas de ellas querían irse con él, y no era un problema, ya que tenían muchas mujeres en su aldea. Así pues, los dos Velamus comenzaron la búsqueda de mujeres que estuvieran dispuestas a unirse a ellos. Sin embargo, Velamus no vio a ninguna orca dispuesta a ir. Por otro lado, Balbora le dijo al protagonista que allí había muchas hembras, ya que no parecían muy diferentes de los orcos machos. Con el camino abierto, Balbora intentó convencer a una de ellas para que se trasladara a su aldea, pero sus esfuerzos fueron en vano porque para ellas, Balbora no era más que un pequeño orco. Tras varios intentos y fracasos, decidieron regresar a la aldea. Tras pensarlo un rato, Velamus tuvo la idea de llevar a todos los orcos al bosque cercano a la aldea de Velónica, donde buscaron ratones azules. Aunque algo indecisos, los orcos finalmente aceptaron. Usando su magia de agua, Velamus consiguió sacar a muchas ratas azules de sus madrigueras. Tras debilitar a las ratas azules con un poco de luz, los orcos acabaron con ellas. Balbora estaba confuso sobre su propósito, y el protagonista le explicó que tenían que vencer a las ratas azules. Balbora seguía sin entender, así que Velamus le explicó que esta rata azul estaba cerca del poblado orco de la ciudad de Velónica, y Velamus se dio cuenta de que los orcos de allí eran más grandes porque habían evolucionado. Y por eso estas ratas azules son importantes, porque comiendo suficientes, los orcos pueden evolucionar. Finalmente, los orcos se comieron a las ratas. Al día siguiente, en la ciudad de Velónica, todos los orcos tenían un aspecto maravilloso y, como era de esperar, sus orcos pícaros consiguieron encontrar pareja, todo gracias a los esfuerzos de Velamus. Sin embargo, este proceso dejó a los protagonistas un poco traumatizados. Un día, el líder de la aldea Goblin enseñó a todos el idioma orco para comunicarse mejor y evitar problemas de comunicación en el futuro. Por otro lado, el protagonista se dio cuenta de que su madre y los demás Goblins no tenían ropa adecuada después de evolucionar. Por ello, Velamus sintió la necesidad de ir a la aldea humana para conseguir ropa adecuada. Aunque en un principio los Goblins lo vieron como su deseo de abandonar la aldea, al final todo fue un malentendido. Finalmente, el protagonista decidió ir a la aldea humana más cercana, pero previamente informó a Balbora de que Velamus se marcharía de la aldea y le dejó como líder mientras Velamus estaba fuera. Por lo tanto, Balbora tuvo que proteger a su pueblo y a los Goblins al mismo tiempo. Después de que Balbora aceptara la tarea, Velamus abandonó la aldea en busca del pueblo humano. En su viaje, el protagonista consiguió encontrar una serpiente espinosa y una tortuga gigante tras una feroz batalla en la que quedó claro que el protagonista ganó sin mayor dificultad. Sin embargo, el protagonista se dio cuenta de que Velamus no tenía dinero para comprar nada entre los humanos. Al ver los restos de la serpiente y la tortuga, Velamus decidió llevárselos e intentar venderlos. El protagonista llega a la puerta del pueblo, donde le recibe un guardia. Aquí se ve que la magia ya no parece ser común allí, al menos eso es lo que observa Velamus. Cuando Velamus trajo los restos de la serpiente y la tortuga, el protagonista se dio cuenta de que el guardia no reconocía la magia que Velamus estaba usando, ya que era una magia muy básica en su época. Velamus fue a una tienda para vender los objetos que había traído, pero el tendero le juzgó porque el protagonista era un niño. Sin embargo, su opinión cambió cuando el tendero vio los bienes que Velamus traía, ya que con estos bienes, Velamus podría comprarse una casa fácilmente. Finalmente, el protagonista consiguió vender todos sus bienes por 10.000 monedas de plata. Con todo ese dinero, Velamus decidió ir a comprar algo de ropa, intentando cultivar una apariencia con un toque muy sutil de moda, proporcionando a Velamus atuendos bastante excéntricos. Sin embargo, nada parecía convencerle, hasta que Velamus finalmente le preguntó si podía conseguirle un atuendo similar al que usa un mago. Finalmente, el protagonista consiguió uno que por fin le gustó. Mientras estaba allí, el protagonista decidió dedicar algo de tiempo a comprar los artículos necesarios para la aldea. Sin embargo, no todo fue bien porque unos días después de que Velamus se marchara, empezaron a surgir de nuevo los problemas entre los Goblins y los orcos.
Los líderes intentaron calmarlos, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Las cosas se estaban poniendo tensas, y en medio de esa tensión, apareció alguien que parecía conocer al protagonista y la existencia de su magia de reencarnación. ¿Qué medidas tomaría este misterioso dios o ser? A primera hora de la mañana de aquel día, la aldea se vio sacudida por un estruendo que cogió a todos por sorpresa. Cuando miraron hacia la fuente del sonido, se encontraron con un cíclope acechando su aldea. El miedo se apoderó de los corazones de todos, ya que una lucha contra esta criatura parecía imposible de ganar. Por otro lado, surgieron dudas sobre si debían luchar, dado que esta aldea era un regalo de Velamus para todos sus ciudadanos. Sin embargo, algunos también dudaban de que el protagonista quisiera ver bajas, tanto entre los goblins como entre los orcos. Algunos goblins pensaban que los orcos habían escapado, y a la inversa, los orcos también tenían la misma preocupación de no querer enfrentarse solos al cíclope, lo que equivaldría a un suicidio. Balbora, a pesar de tener miedo y darse cuenta de su falta de fuerzas para luchar, no quería abandonar la aldea, ya que el deber de custodiarla le había sido encomendado por Velamus. A pesar de sus dudas, Balbora decidió enfrentarse a la amenaza con ellos, luchando o no. Su decisión consiguió motivar a los demás orcos que, aunque asustados y débiles, decidieron unirse y luchar contra el enemigo que amenazaba su aldea. Intentaron derribar al cíclope, pero aún así, la criatura era demasiado fuerte para ellos. Justo cuando el cíclope estaba a punto de aplastarlos, un repentino ataque de piedras llovió desde lo alto, y se dieron cuenta de que los goblins acudían en ayuda de los orcos con poderes mágicos. Aunque al principio los goblins intentaron huir, la madre de Velamus oyó que había una lucha contra el cíclope y se dio cuenta de que los orcos estaban defendiendo la aldea. Con renovado vigor, los goblins también decidieron acudir en defensa de su hogar. Atacaron con magia desde las murallas, mientras que los orcos lanzaban ataques físicos desde abajo. Al final, los orcos y los goblins, antes enemistados, se convirtieron en aliados unidos para proteger su querido hogar. La batalla se complica ya que la magia de los goblins se agota cada vez que atacan. A pesar de esto, la madre de Velamus decidió utilizar el poder de la luz que Velamus había mostrado al principio. Este ataque fue suficiente para golpear al cíclope, y finalmente consiguieron derribarlo. Los orcos, con su fuerza, consiguieron destruir el ojo del cíclope, dando la victoria a la aldea goblin y a los orcos. Tras una larga lucha sin oposición, consiguieron unirse en una ciudad unida. Cuando Velamus regresó, el protagonista se dio cuenta de que goblins y orcos ya podían coexistir en paz, y en un esfuerzo por darles un aspecto más respetable, Velamus les dio a todos ropa adecuada. No obstante, para los orcos, que tenían problemas para encontrar ropa que les quedara bien, seguía siendo un reto. Sin embargo, esta armonía aún no había terminado. Las criaturas que lo habían observado anteriormente enviaron cíclopes para atacar la aldea e informaron a los protagonistas de que, en un año, volverían para hacer del pueblo un infierno total. Un día, De la Rosa se encontraba regando las plantas con su magia cuando se percató de que algunos orcos se estaban reuniendo. Al investigar, De la Rosa se dio cuenta de que Velamus estaba con ellos, llevándolos al lugar para recoger más piedras de luz. Estas piedras llevaban allí más de un mes, y el poder mágico de las piedras de luz estaba casi agotado. Al ver esto, De la Rosa se ofreció a ir con Velamus, ya que De la Rosa se consideraba el más fuerte de la ciudad, y su presencia sería muy útil. Sin embargo, Velamus se negó alegando que, aunque De la Rosa era fuerte, De la Rosa aún era un niño, y podía ser herido por monstruos o demonios. De la Rosa se quejó, diciendo que el protagonista también era solo un niño de 5 años. Afortunadamente, llegó su madre y sugirió que Velamus se llevara a su hermana mayor, ya que estaba convencida de que su hermana también era fuerte, sobre todo después de verla luchar contra los cíclopes que atacaron su aldea. La madre incluso la había visto entrenar diligentemente. Finalmente, el protagonista accedió a llevarse a su hermana. En la cueva, el protagonista y los demás fueron atacados por conejos negros, pero esto no supuso ningún problema para los orcos, y mucho menos para De la Rosa.
Velamus vio que De la Rosa había mejorado mucho en su poder mágico en tan poco tiempo. Tras derrotar con éxito al Conejo Negro, De la Rosa se dio cuenta de que a De la Rosa aún le faltaba poder mágico. De la Rosa preguntó cómo podría convertirse en un mago mejor. El protagonista dijo que la mejor manera era evolucionar hasta convertirse en un mago Goblin. Velamus creía que a estas alturas De la Rosa ya debería ser lo suficientemente buena como para alcanzar esa etapa, lo que hizo muy feliz a De la Rosa. Velamus informó a De la Rosa de que para conseguir evolucionar a mago Goblin, De la Rosa tendría que entrenarse comiendo arañas flecha. Aunque eso era una motivación para De la Rosa, lo que De la Rosa no sabía era que tendría que comer 10 patas de araña. De la Rosa se quejó porque anteriormente, cuando De la Rosa evolucionó, De la Rosa solo necesitaba comer 3 patas de araña. Aunque le parecía repugnante, su determinación motivó a De la Rosa a comérselas todas al final. Al día siguiente, De la Rosa evolucionó con éxito en un mago Goblin, como se ve por sus cuernos ligeramente más grandes. Tras la evolución, De la Rosa quiso probar sus nuevos poderes. De la Rosa fue a la ciudad para intentar usar la casa mágica, para reparar la casa que había destruido anteriormente porque De la Rosa no sabía cómo controlar su magia. Por desgracia, los resultados no son muy buenos, ya que De la Rosa tiene conocimientos limitados de arquitectura. A continuación, vemos a Velamus practicando pintura, buscando el momento perfecto para pintar. De la Rosa y su amiga aparecen, y Velamus se ofrece a ser su modelo. Sin embargo, su oferta es declinada por De la Rosa, que tiene otros asuntos. El protagonista también se ofrece a Navasa, pero también es rechazado. Finalmente, Velamus se dirige a Medellín, que acepta ser su modelo. A pesar de sus dudas iniciales debidas a su nerviosismo, Medellín acaba aceptando la oferta. Al cabo de un tiempo, el protagonista completa su cuadro, que resulta tener un estilo bastante abstracto. Las chicas dan opiniones negativas, calificando a Velamus de mal artista, lo que hace que Velamus se sienta incómodo, ya que cree que empezó a pintar como hobby tras jubilarse y ha estado recibiendo falsos elogios. Valvora intenta dar su opinión, pero parece que Velamus no es bueno pintando, lo que provoca una crisis en el protagonista. En casa, Velamus queda desolado tras conocer la verdad y ver sus mal pensadas pinturas. Poco después, llega su madre y le pregunta qué ha pasado. De la Rosa se lo contó todo, y su madre vio la pintura de su hijo como buena porque no sabía lo difícil que era pintar. Para la madre de Velamus, el cuadro dibujado por su hijo seguía siendo bueno y perfecto. Al ver la reacción positiva de su madre, Velamus se alegró y volvió a las andadas. Una vez, cuando Velamus quiso darse un baño, el protagonista decidió crear unas piscinas calientes. Al terminar, Velamus invitó a su hermana pequeña y a sus amigos, diciendo que el protagonista haría unas más grandes para todo el pueblo. Al otro lado, vemos la entrada a la cueva donde la criatura observada por el protagonista está controlando lo que parece ser un núcleo de hormigas. Este parece ser el plan después de que haya pasado casi un año. Todo parecía ir bien en el pueblo, con los jardines creciendo bien, la gente contenta con la piscina de aguas termales y la comunidad pareciendo más unida. Al poco tiempo, De la Rosa viene para ir con Velamus a la zona de entrenamiento, donde vemos a los goblins mejorando sus habilidades con las espadas. Hugo, el hermano mayor de Medellín, también aparece para entrenar con Navasa, pero parece que Navasa es más fuerte que los goblins normales. Velamus es invitado a probar su fuerza, lo que ella acepta sin problemas, solo para ser derrotada de un solo golpe. El protagonista aprovecha esta oportunidad para ofrecerle consejos sobre cómo mejorar sus habilidades con la espada, algo que Navasa aún no ha comprendido del todo. Velamus pregunta a Hugo por unos goblins y orcos que no se veían en la zona de entrenamiento. Hugo explica que están luchando contra demonios fuera de las murallas, ya que los ataques son cada vez más frecuentes. De la Rosa hizo la sugerencia de destruir a estos enemigos para evitar más problemas, pero el protagonista se negó, lo que hizo que De la Rosa se enfadara y lo considerara débil. Velamus se niega a dar una razón por la que Velamus rechazó la sugerencia, dejando a De la Rosa decepcionado y abandonando el lugar.
Sus amigos intentan darle apoyo, afirmando que Velamus dijo que era por amor a ella, pero De la Rosa no lo cree y asume que Velamus solo la ve como una chica. Por otro lado, Navasa da apoyo a De la Rosa, creyendo que si se les da la oportunidad, pueden demostrar lo fuertes que son. Navasa espera luchar en serio para mejorar sus habilidades. Aunque Medello advierte que puede ser muy peligroso, De la Rosa confía en que son fuertes y no tendrán ningún problema, mientras que Navasa cree que sus habilidades de lucha son adecuadas. Finalmente, los tres se convencieron y decidieron aceptar el reto. Al día siguiente, la alarma de ataque volvió a sonar, lo que preocupó a Velamus, ya que los ataques se producían todos los días. Sin embargo, esta vez no eran monstruos ordinarios los que atacaban la aldea, sino una tribu de elfos del bosque, cientos de los cuales se reunieron a las afueras del pueblo de Velamus. Velamus sintió miedo porque en su situación actual, el protagonista no estaba seguro de poder derrotar a un grupo tan grande de elfos. El protagonista también se preguntaba qué quería la tribu de elfos, teniendo en cuenta que los elfos suelen considerarse una raza amistosa y que busca la paz. El líder del grupo de elfos pidió que se abriera la puerta y les pidió que abandonaran la aldea, prometiéndoles que no habría bajas si lo hacían. Se dieron cuenta de que los elfos estaban heridos. Aunque el líder de los elfos advirtió que atacaría si no se marchaban, los protagonistas no tenían intención de contraatacar. El protagonista se dio cuenta de que los elfos parecían cansados y heridos, y si atacaban, habría grandes pérdidas. Velamus también le dijo al líder de los elfos que tenían unos 500 trasgos y 100 orcos, aunque Valvora dudó de su exactitud. Aunque la información era probablemente falsa, el protagonista explicó que en realidad no sabían cuánta gente había, y que el propósito era intimidar para no tener que luchar. Sin embargo, el líder de los elfos seguía decidido y no tenía intención de echarse atrás. A pesar de que Velamus le advirtió de que luchar con ellos llevaría al desastre, el líder de los elfos decidió lanzar un ataque de todos modos. En su lugar, el protagonista utilizó sus poderes para crear niebla y ocultar la visibilidad de los elfos. Con el poder de su visión, el protagonista encontró al líder elfo y consiguió secuestrarlo con su lazo mágico, amenazando a los elfos y deteniendo así su ataque. Aunque el líder de los elfos no tenía intención de rendirse a Velamus, este le utilizó para que no pudiera atacar. Velamus le explicó que solo quería hablar y llegar a una solución pacífica. Velamus preguntó la razón por la que los elfos atacaban su aldea, y si el líder elfo no pensaba responder, Velamus juró enfrentarse a sus compañeros y exigir una explicación ante esta amenaza. El líder no tiene otra opción que hablar, y el líder elfo le cuenta al protagonista que su aldea fue atacada por una gran horda de demonios. A pesar de intentar defenderse, fueron incapaces de resistir el ataque. Como resultado, el líder elfo decidió reunir a los supervivientes y escapar de su aldea. Al enterarse de esto, el protagonista decidió proteger a todo el grupo de elfos que se encontraban dentro de la ciudad. Velamus les dio comida y cuidó bien de sus heridas. El líder de los elfos preguntó al protagonista por qué Velamus estaba ayudando al grupo que antes había intentado destruirlos, dada la diferencia de razas. El protagonista explicó que en esta aldea las diferencias raciales eran irrelevantes. Para él, el propio Velamus había sido rescatado y criado por una madre y una hermana Gablin. Cuando uno de ellos tenía dificultades, todos en la aldea se implicaban en ayudar. Del mismo modo, cuando alguien necesitaba ayuda, todos estaban dispuestos a prestarla. Esta explicación dejó sin habla al líder de los elfos. Por otro lado, vemos a Velamus disculpándose ante el líder de la aldea por haber traído a un elfo sin consultarle antes. Sin embargo, el líder de la aldea respondió que no había ningún problema, ya que gracias a sus acciones, la aldea se había salvado una vez más. El líder elfo pasó por delante de la aldea, sorprendido de encontrar un lugar donde dos razas podían convivir y ser lideradas por un niño humano. Puede que el líder elfo no fuera capaz de entender completamente la aldea, pero había partes que el líder elfo comprendía. A continuación, el líder elfo se acercó al protagonista para expresarle su gratitud por haberle salvado, lo que llenó de orgullo a toda la aldea. Velamus preguntó entonces por los detalles del ataque a la aldea élfica.
El líder elfo le explicó que su aldea había sido atacada por bichos hormiga gigantes, criaturas desconocidas para los orcos y los goblins, pero conocidas por Velamus. El protagonista se preocupó porque los bichos hormiga pueden ser muy poderosos si se reúnen en ejércitos de decenas de miles y se consideran un desastre de clase S. Para los demás aldeanos, esta era una información nueva, porque no conocían los bichos hormiga gigantes. El líder de los elfos explicó que, por lo general, los ataques de las hormigas no eran un gran problema, ya que podían ser derrotadas fácilmente. Sin embargo, el problema es que los bichos hormiga pueden seguir creciendo indefinidamente a menos que se destruya su núcleo, llamado núcleo hormiga. Cuantos más hubiera, más poderosos se volverían. El líder de los elfos expresó su asombro por el hecho de que normalmente se controlara su número para que no crecieran demasiado y, sin embargo, de repente se volvieran más agresivos. Lo más preocupante era que el grupo de hormigas parecía dirigirse hacia la aldea de Velamus mientras discutían. La preocupación se apoderó de todos, porque si se producía el ataque, todo el duro trabajo que Velamus y los aldeanos habían realizado durante el año podría ser en vano. Velamus, sin embargo, mantuvo la calma, pues ya había planeado sus pasos. Su estrategia consistía en descansar primero para recuperar fuerzas. Una parte integral de su plan era destruir el núcleo del hormiguero, ya que al hacerlo, todas las hormigas serían erradicadas automáticamente. Por lo tanto, se encargó al líder de la aldea que se infiltrara y acabara con la amenaza. Aunque esta tarea era extremadamente arriesgada, el protagonista confiaba en que no habría mayores problemas, ya que probablemente la mayor parte del ejército del hormiguero se encontraba fuera. El líder elfo dudaba de su capacidad para llevar a cabo esta tarea en solitario, pero Velamus le explicó que, a pesar de su pequeño tamaño, el protagonista era en realidad bastante fuerte. La principal fuerza de las hormigas reside en el número de efectivos, y es posible que el nido no tenga muchas tropas en su interior. Por otro lado, Balbora rechazó la idea de que Velamus fuera solo y se ofreció a acompañarle, pero Velamus declinó la oferta. Debido a su menor tamaño, el protagonista consideró que sería más fácil infiltrarse en la guarida, y el protagonista necesitaba a Balbora para proteger la aldea durante su ausencia. Después de que Velamus tuviera que dormir para recuperar su maná, Velamus despertó y vio a los goblins aterrorizados. Tras encontrar a su madre, Velamus es informado de que De la Rosa y sus amigos han abandonado la aldea. Al parecer, habían ido a enfrentarse al grupo de hormigas sin darse cuenta del peligro potencial al que podían enfrentarse. Mientras tanto, las chicas que se adentraron en el bosque para rastrear a las hormigas oyen algo. De la Rosa y Navasa también parecen percibirlo. Tras investigar, se dan cuenta de que el ejército de hormigas ha regresado. Al mismo tiempo, la protagonista explica al pueblo su plan para descansar y recuperarse antes de continuar el viaje hacia el hormiguero. En ese preciso momento, De la Rosa y Navasa fueron en busca del ejército de hormigas, algo que Medellín no deseaba. Aún así, como De la Rosa y Navasa eran testarudas, decidieron continuar con el ejército de hormigas. Se dieron cuenta de que el ejército de hormigas se dirigía directamente hacia la aldea. Como no podían enfrentarse a un número tan grande, decidieron correr hacia el hormiguero para destruirlo y cortar de raíz su amenaza. Tras una breve investigación, lograron encontrar la entrada al hormiguero, pero al mismo tiempo apareció una hormiga. Sin dudarlo, Navasa la mató al instante, lo que aumentó su confianza en que podrían derrotar a todo el ejército de hormigas. Finalmente, decidieron entrar en el hormiguero de una vez, a pesar de sus dudas, por miedo a quedarse solos fuera. Tras entrar en el hormiguero, se confundieron y tomaron la primera dirección que encontraron. Medellín seguía sintiéndose ansiosa, ya que no tenían un plan claro. Las chicas pasaron junto a las hormigas por el camino, sintiéndose algo decepcionadas porque las hormigas no eran tan fuertes como esperaban. Su confianza se pondría a prueba cuando oyeron los pasos de las hormigas a lo lejos mientras se acercaban. Parecía haber una más fuerte que las demás. Navasa confiaba en poder enfrentarse a un enemigo fuerte, así que se acercó, pero resultó que esta hormiga era diferente a las demás. La hormiga consiguió detener el ataque de Navasa.
Medello sintió que tenía que hacer algo, pero estaba tan asustada que no podía moverse. Medello consiguió superar su miedo cuando recordó los momentos en los que todos la salvaron, lo que le permitió recuperar la conciencia. La hormiga estuvo a punto de atacar a Navasa, pero el ataque de la hormiga fue detenido por un ataque mágico que provenía directamente de Medello. A pesar de tener miedo, Medello habría tenido más miedo si su amiga hubiera resultado herida. Entre De la Rosa y él, decidieron atacar juntos, pero sus ataques no pudieron dar en el blanco ya que las otras hormigas actuaron como escudos para la hormiga más fuerte. Sin embargo, 3 no serían suficientes, porque justo cuando parecía que iban a ganar, otro grupo de hormigas blancas llegó detrás de ellas. Estas hormigas se lanzaron directamente al ataque, pero no eran el objetivo previsto. En su lugar, las hormigas blancas atacaron a las hormigas negras que apoyaban a las chicas y las salvaron allí de la destrucción. Tras acabar con las hormigas negras, las hormigas blancas abrieron un pasadizo, permitiendo a las 3 chicas entrar en la siguiente zona. Dentro, vieron muchas hormigas blancas. Una de ellas les informó de que pronto llegaría una hormiga diferente a las demás. La hormiga se presentó como Medina, la reina de la Legión de Hormigas. Medina les pidió ayuda para continuar la lucha contra las hormigas negras, dando a De la Rosa información sobre su condición de Medina. Medina se disculpó entre lágrimas al comprender el dolor que habían tenido que soportar por su culpa. Medina relató que al principio todas las hormigas se mostraban como Medina decía, todas las hormigas contra las que luchaban eran antes hormigas blancas, pero las hormigas negras que veían eran legiones que fueron derrotadas por alguien malvado por lo que Medina ya no podía controlarlas. Y Medina relató que el individuo que hizo eso se hacía llamar Ereldine, una entidad que parecía seguir a Velamus, y que ahora comenzaría su venganza. Medina relató que un día, cuando el número de residentes alcanzó los 10.000, Ereldine apareció, se presentó y declaró que ahora su poder sería suyo. La reina intentó detenerla, pero era demasiado tarde, el núcleo había sido contaminado por la criatura, convirtiendo a las hormigas en sus esclavas antes de acabar atacando a la propia reina. Las hormigas blancas no afectadas por el control mental consiguieron proteger a la reina y escapar, dejando a la reina con un sentimiento de culpa por no haber sido capaz de proteger a su pueblo. A veces, necesitamos reflexionar sobre cómo podemos convertirnos en aquello que tememos. Esto hizo que las niñas empezaran a sentir más empatía hacia la reina tras darse cuenta de su sacrificio cuando se dieron cuenta de que la mayoría de las hormigas negras habían abandonado el nido, dándoles la oportunidad de derrotar a Ereldine. Medina también pidió ayuda a las chicas, que la aceptaron de inmediato ya que tenían la misma misión de destruir el núcleo y acabar con este problema. Sin embargo, Medina les suplicó que no lo hicieran, ya que supondría la aniquilación de todas ellas. De ahí que se llegara a un acuerdo de apoyo. Mientras tanto, el protagonista se encontró con un ejército de hormigas que parecía inusual, ya que Velamus recordaba que se suponía que las hormigas eran de color blanco, pero esta vez eran diferentes. Velamus utiliza magia de detección para encontrar una cueva subterránea que cree que es un nido. Sin dudarlo, el protagonista destruye todo lo que encuentra a su paso para entrar. Al descender a la cueva, Velamus encontró muchas hormigas, pero no tenía mucho tiempo, así que el protagonista no tenía intención de mostrarles piedad. Las hormigas negras no dudaron en atacarle, pero no se dieron cuenta de con quién estaban tratando. Velamus cortó varias cabezas de hormiga de un solo golpe. Al ver su fuerza, empezaron a temblar de miedo, y las caras le hicieron recordar algo de su pasado, que no importaba si eran hormigas o humanos, siempre había una forma de asustar. Las hormigas intentaron escapar, pero el protagonista sabía que si las liberaban, probablemente se encontrarían con una de las chicas. Por lo tanto, Velamus decide erradicarla sin piedad, ya que lo más importante para él es proteger a las personas que son importantes para él y no a Ereldine, destruyendo así a todas las hormigas de la zona. Por otro lado, vemos a Ereldine darse cuenta de que Velamus está cerca, y darse cuenta de que los dos solían ser buenos amigos, y hoy van a acabar con esa amistad. Aquí nos adentramos en los recuerdos del protagonista con los otros 2 niños.
Se revela que el antiguo nombre del protagonista era Mercules, y que Velamus solía ser muy amigo de Ereldine. Cuando Ereldine descubrió la magia, estudió sin descanso día y noche para mejorar sus habilidades sin importarle las heridas que pudiera sufrir, simplemente para hacerse más fuerte. Sus logros son reconocidos por sus maestros, y parece que Ereldine se encamina hacia un futuro lleno de méritos y juego limpio. Sin embargo, cuando Ereldine esperaba recibir un año el título de mejor estudiante de magia, este se lo llevó su amiga Mercules. Este incidente causó una profunda decepción en Ereldine, aunque Mercules la veía con respeto y aprecio, su relación no parecía sentir lo mismo la una por la otra, y finalmente tomaron caminos diferentes. Años más tarde, aunque Ereldine había trabajado duro y alcanzado la fama, Mercules se había convertido en un gran hechicero y era muy famoso en todo el mundo. El arrepentimiento y la desesperación rodeaban los sentimientos de Ereldine hacia la magia. Ereldine anhelaba quitárselo todo a su amigo, romperlo en pedazos, pero Ereldine siempre era incapaz de hacerlo porque Mercules siempre estaba rodeado de admiradores y elogios. Cuando Ereldine se enteró de que Mercules había creado la magia de la reencarnación, supo que era la oportunidad de arrebatárselo todo. Para lograr su objetivo, Ereldine utilizó técnicas prohibidas para convertirse en demonio, planeando esperar hasta que Mercules se reencarnara y vengarse finalmente de Velamus. Ese día ha llegado, y aunque Ereldine tiene la oportunidad de acabar con su vida cuando Ereldine se reencarne, Ereldine quiere esperar a que Mercules sienta un poco de felicidad antes de privarlo y verlo sentir desesperación. Este fue el mensaje que Ereldine transmitió a las hormigas negras, ordenándoles que actuaran y, al mismo tiempo, perjudicando a las hormigas blancas y a las niñas. Las chicas exploraron las cuevas en busca del núcleo, pero algo les extrañaba ya que no encontraron muchos enemigos alrededor. Esto les hizo pensar que Velamus podría haber llegado, y Ereldine podría estar ocupado con Velamus. Medina preguntó por Velamus, así que las chicas le contaron que el protagonista era el hermano pequeño de De la Rosa. De la Rosa dice que el protagonista es más joven que De la Rosa y también muy fuerte, por lo que Medina pregunta si De la Rosa quiere luchar contra su hermano. Sin embargo, De la Rosa afirma que esa no es su intención, de hecho, De la Rosa quiere que su hermano deje de tratarle como a una niña pequeña y le trate más como se le debe tratar, ayudándose mutuamente y reconociendo sus aportaciones. De la Rosa explicó que ella y todos en el pueblo querían mucho a Velamus. Medina también quiere verle, pero ahora no es el momento de seguir hablando porque ha llegado el enemigo. Se enteraron de que Ereldine quería detenerlos y que estaban cerca de las hormigas blancas que habían empezado a luchar contra las hormigas negras. Aunque las hormigas blancas parecían fuertes e intentaban matar a Medina, la chica no lo permitiría. Usando el poder de su pieza de viento, Medina consiguió matar a sus atacantes, demostrando que Medina no era débil en absoluto, mientras continuaba la lucha contra sus enemigos. Por otro lado, el protagonista consiguió encontrar a las hormigas negras que transportaban nutrientes, sabiendo que si Velamus la seguía, el protagonista conseguiría su objetivo. El protagonista vio cómo dejaban los nutrientes en un solo lugar, por lo que Velamus supo que ese era su objetivo. Sin dudarlo, el protagonista acabó con las hormigas y se dirigió hacia allí, donde estaba el núcleo de las hormigas. Algo le pareció extraño, ya que Velamus no vio a la hormiga reina protegiendo el núcleo. Sin embargo, antes de continuar, el protagonista oyó la voz de alguien que le llamaba por su antiguo nombre, y el protagonista reconoció la voz como Ereldine. Ereldine se presentó a Velamus, afirmando que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Velamus no cree que Ereldine sea su amiga porque antes Ereldine era humana. Ereldine le explica que Ereldine era ella misma, pero que ahora mismo, la protagonista solo quiere ser ella misma. Velamus le advierte que si Ereldine interfiere, Ereldine no tendrá piedad. Ereldine decide enviar algunas pruebas para Velamus enviando poderosas hormigas para ver si la protagonista puede luchar contra ella. Para la protagonista, matar a estos enemigos no fue difícil, pero esto resultó ser parte del plan de Ereldine. Ereldine atrapó a Velamus con un sello líquido mágico que Ereldine guardó exclusivamente para ocuparse de él. Pero no sin antes mostrarle lo que sucedió en la aldea tiempo atrás cuando Velamus les contó.
Velamos habló de su plan para acabar con el núcleo de las hormigas y se lo contó a toda la aldea. El protagonista recalcó que si las hormigas realmente llegaban allí, los habitantes no debían dudar en abandonar el pueblo y garantizar su seguridad. Volviendo con los dos viejos amigos, se fijaron en el pueblo del protagonista. Ereldine le dijo al protagonista que las hormigas llegarían pronto al pueblo, y que Velamos debería disfrutar del espectáculo. Aunque el protagonista era consciente de ello, Velamos seguía dando prioridad a la orden de huir de la aldea. Mientras caminaba, el protagonista pregunta por qué Ereldine le odia tanto. Ereldine le explica que es por la miserable vida que le ha tocado vivir por no poder derrotarle. Así que, para atormentarla, Ereldine se convirtió en demonio y así privó a Velamos de todos sus logros. El protagonista se preguntó si era solo por envidia y aseguró que su amigo nunca caería tan bajo. Sin embargo, Ereldine sabía que el protagonista nunca entendería la desesperación como él, solo para darse cuenta de que las hormigas habían llegado a la aldea de Velamos. La conmoción fue aún mayor cuando el protagonista vio que los aldeanos no huían, sino que luchaban contra las hormigas que amenazaban la aldea. El protagonista sintió pánico cuando los aldeanos desobedecieron la orden de huir, y Velamos intentó por todos los medios advertirles de que se marcharan inmediatamente. Sin embargo, no le hicieron caso. Al ver a su pueblo en peligro, Valvora estuvo a punto de morir a manos de las hormigas, pero los goblins, que poseían poderes mágicos, acudieron en su apoyo, junto con una tribu de elfos del bosque que se unieron a la batalla por la aldea. Todos ellos se dieron cuenta de que Velamos destruiría el núcleo de hormigas, así que protegieron resueltamente la aldea mientras los protagonistas se ocupaban del problema del núcleo. No se dan cuenta de que Velamos está atrapado y no pueden hacer otra cosa que ver cómo Ereldine mina su confianza en él, y los protagonistas se ven impotentes para ayudarles. Mientras tanto, oímos voces de los aldeanos que expresan su confianza en Velamos. El protagonista le dice a Ereldine que la razón por la que Ereldine nunca ha podido derrotarle no es por la diferencia de poder mágico, sino porque, a diferencia de Ereldine, Velamos nunca ha renunciado a la magia. Un momento antes de la llegada de las hormigas, el líder de la aldea reunió a todos para decirles que, aunque huir era la opción planteada por Velamos, el pueblo sería destruido si así se hacía. A pesar de darse cuenta de que huir podría ser la mejor opción, el líder de la aldea también quería escuchar opiniones diferentes. Por ello, pidió a los que creían que huir era lo correcto que levantaran la mano. Antes de eso, el líder de la aldea también preguntó quién creía que luchar para defender la aldea era la mejor opción, para asegurarse de que no había dudas al respecto. Los aldeanos pensaban defender el hogar que Velamos les había dado. El líder de la aldea dijo a los elfos que eran libres de marcharse si querían, pero los elfos no tenían intención de ser desagradecidos con quienes les habían salvado y planeaban sacrificar sus vidas para ayudar también. Mientras tanto, Valvora y el líder de la aldea vieron acercarse un ejército de hormigas. El líder de la aldea preguntó a Valvora si tenía miedo, y Valvora respondió que, aunque sentía temblar, no era por la emoción, sino porque Valvora sabía que perder a alguien era mucho más aterrador que la propia muerte, así que Valvora no tenía intención de echarse atrás cuando llegaran las hormigas. En un ambiente lleno de motivación y gritos, decidieron unirse y proteger su querido hogar. Volviendo al protagonista y a Ereldine, este afirma que hay muchas cosas que no se consiguen solo con esfuerzo. Ereldine responde reconociendo que Velamos no podrá liberarse de los grilletes que le roban su magia, por mucho que el protagonista lo intente. Ereldine exige que Velamos responda como Mercules, pero Velamos responde que el protagonista ya no es Mercules, ahora, el protagonista es el hijo de Erisa, su madre, y el hermano menor de la Rosa. Su nueva identidad es Velamos. Justo en ese momento, se produce finalmente el ataque al llegar las niñas junto con las hormigas blancas. De la Rosa consiguió quitarle los grilletes mágicos a Velamos, salvando a su hermano pequeño. Aunque debería estar agradecido, Velamos se queja de que sus acciones egoístas preocupan a su madre. Cuando De la Rosa desea que Velamos le lleve a casa, el protagonista pide en cambio enfrentarse a Ereldine. En ese momento, los dos hermanos se preparan para manejar la situación, pero resulta que Ereldine tiene planes inesperados.
Se oye un rugido en el aire, y del suelo emerge una hormiga gigante, Ruth, la hormiga general más fuerte. La protagonista se reúne con Medina y le cuenta que sus hormigas están siendo manipuladas por Ereldine. Aunque Medina les ofrece una alianza para luchar contra Ereldine, Velamus no se da cuenta de sus malvadas intenciones y acepta la oferta. Velamus les encarga que acaben con el general gigante, mientras que el propio Velamus planea enfrentarse a Ereldine. Ereldine creía que el protagonista no podría derrotarla con un cuerpo más pequeño, pero Velamus no pensaba mostrar piedad. Velamus liberó la flecha de luz, iniciando la lucha entre los dos amigos. La flecha de luz viajó hacia Ereldine, pero fue detenida fácilmente y devuelta a Velamus. El protagonista consiguió esquivarla. Ereldine creó entonces un círculo mágico sobre Velamus, liberando una serie de energía negra. El protagonista intentó esquivarla, pero el ataque explotó mientras caía. Aunque Velamus consiguió salvarse con un escudo mágico, su hermano se dio cuenta de la gravedad de la situación mientras Ruth seguía atacando. Mientras tanto, los amigos de la Rosa le aseguraron que Velamus era muy fuerte y capaz de luchar contra Ruth. Los recuerdos de las habilidades de Velamus motivan a de la Rosa a unirse a la batalla, utilizando el mismo poder que su hermano, la flecha de luz. Por otro lado, el protagonista resulta herido en este combate y se da cuenta de que Ereldine tiene poderes muy destructivos. El protagonista decide lanzar un ataque similar, esta vez utilizando su sable de luz para destruir las bombas lanzadas por Ereldine y así poder acercarse a ella y atacar directamente. Aunque Ereldine no esperaba este ataque, apenas pudo esquivarlo. Continuaron atacándola tan de cerca que Ereldine se vio obligada a protegerse con su escudo mágico, pero no fue suficiente. Velamus consiguió asestarle un golpe directo, causando importantes daños a Ereldine. Con una carcajada, Ereldine señaló que en más de 6 años, Velamus seguía vivo y era capaz de restaurar la mayoría de sus poderes, invitando a la furia del alma con una de sus habilidades. Velamus se sintió arrastrado por la fuerza de la gravedad, y Ereldine aprovechó rápidamente la oportunidad para golpear su abdomen con su mortífero poder oscuro, ya que Velamus era incapaz de protegerse. Sin embargo, Velamus no recibió el ataque con las manos vacías. Con una rápida réplica, el protagonista utilizó su martillo brillante para golpear a Ereldine, y ambos fueron derribados. Velamus sentía cada vez más dolor, y un aura oscura emanaba del cuerpo de Ereldine. Este fue su último y más fuerte ataque, destinado a acabar con la vida del protagonista. Dándolo todo, Ereldine reunió su fuerza final en este ataque. En respuesta, Velamus también preparó su ataque final. Ambos, sin dudarlo, desataron sus ataques finales, aniquilador sagrado y destructor de la inmortalidad. En este gran choque, todo estaba decidido. Ereldine reía confiada de que Ereldine borraría a Mercules de este mundo, iniciando su plan de venganza. Sin embargo, Velamus le informó de que lo que estaba siendo eliminada de este mundo era ella misma. Aunque la fuerza de la protagonista superaba los límites de Ereldine, Velamus no podría aguantar mucho tiempo. Sin embargo, Velamus insiste en que Ereldine no podrá derrotarle solo con odio. El protagonista nunca se rendirá mientras siga teniendo algo valioso, a saber, sus amigos. Las manos de sus amigos aparecen detrás de él, mostrando que Velamus no tiene intención de dejarlos atrás. Con el último esfuerzo de Velamus, el protagonista consigue superar la fuerza de Ereldine y destruirla. Aunque la lucha había terminado y Velamus había ganado el combate, Ereldine seguía viva. Al ver esto, Ereldine saludó a Velamus, solo para darse cuenta de que, dentro de la oscuridad, había un viejo amigo. Finalmente, Ereldine no pudo vencer al protagonista en el combate, pero este dudó de que se tratara de una verdadera victoria, ya que hubo un tiempo en el que Ereldine consiguió derrotarle. Velamus le recuerda que tuvieron otra amiga de la infancia, Asley, que acabó convirtiéndose en la esposa de Ereldine. Resulta que Asley fue el primer amor de Velamus, pero finalmente Asley eligió a Ereldine. Ereldine nunca fue capaz de derrotar al protagonista, así que Ereldine abandonó este mundo en paz,
dejando a Velamus llorar la pérdida de su mejor amigo y despedirse de él por última vez. De vuelta en la aldea, la situación parecía sombría, ya que todos estaban muy cansados. Balbora, agotado, vio a dos hormigas que se dirigían hacia él con lanzas, dándose cuenta de que podía ser el final y de que Balbora estaba realmente intentando proteger el pueblo, pero Balbora no pudo continuar. Sin embargo, las lanzas desaparecieron de repente justo cuando estaban a punto de golpear a Balbora. El protagonista ha triunfado, derrotando al mal de su pueblo una vez más, salvando a su pueblo. El líder de la aldea declaró que había que celebrar esta victoria. Mientras tanto, las chicas no pudieron derrotar a Ruth, pero el núcleo ha vuelto a la normalidad, salvando a las hormigas blancas y a su reina de la amenaza del mal. Velamus vino con ellas, y su hermano corrió a ayudarle. Aunque el protagonista pareció dormirse de agotamiento, en realidad Velamus solo durmió y no murió. De la Rosa confirmó que el protagonista solo dormía. La reina Medina vino a pedir disculpas a los aldeanos y a explicarles todo lo sucedido. Medina espera devolver el favor sirviendo a la aldea. A pesar de que en un principio pensó que el pueblo no la aceptaría, acabaron aceptándola. Velamus y su madre, de la Rosa, llegan para abrazar a sus hijos y se sienten aliviados de que hayan sobrevivido. Después llevan a Velamus a un lugar de descanso para recordar los días en que Velamus era un bebé. Así, por muy fuerte que sea Velamus, el protagonista siempre seguirá siendo un hijo querido. En el proceso, De la Rosa también fue reprendido por su madre por marcharse sin permiso en un momento tan peligroso. Al caer la noche, el protagonista fue despertado por el lejano sonido de la música, que procedía de una fiesta que se estaba celebrando en el pueblo. Todos estaban de fiesta, y sus amigos le daban de comer para que pudiera recuperar fuerzas. Medina vino a decirle que ahora trabajaría para ellos como muestra de gratitud, y Velamus lo aceptó como el perdón de todos los aldeanos. En otro lugar, los Elensi también se sintieron agradecidos por su rescate a lo largo de los años, algo que los protagonistas apreciaron, ya que habían ayudado a proteger la aldea. Los Elensi informaron a Velamus de que se marcharían en 3 días y, a pesar de sus dudas iniciales por no saber si serían problemáticos, Velamus, que era amable y comprendía su poder, les invitó a quedarse. La razón principal era que la aldea necesitaría aliados fuertes para sobrevivir, y el líder elfo accedió amablemente, por lo que pasaron a formar parte de la aldea de Velamus. Mientras continuaba el festín, el protagonista vio las estrellas, y el líder de la aldea le acompañó. El líder de la aldea le informó de que la aldea había experimentado muchos cambios positivos, como la mejora de las defensas, el aumento de la población y que ahora contaba con más aliados. El líder de la aldea agradeció al protagonista sus esfuerzos, y esa no era la única razón por la que el líder de la aldea quería hablar con él, sino para decirle algo muy importante. Al día siguiente, el líder de la aldea convocó a todos los aldeanos para hacer un anuncio importante. Cuando todos se reunieron, se anunció que a partir de ahora el protagonista sería el nuevo líder de la aldea. El motivo de este nombramiento era que el anterior líder se estaba haciendo viejo y estaba convencido de que Velamus era el hombre adecuado para llevar a la aldea en una dirección mejor. Los aldeanos no pusieron objeciones y todos estuvieron de acuerdo en que Velamus era la elección correcta para ser el nuevo líder. La primera tarea de Velamus como líder es dar un nombre a la aldea. Así, la aldea del protagonista se llamaría Belestral, que significa tierra de prosperidad, un nombre con el que todos estuvieron de acuerdo. Con este nuevo nombre y nuevos aliados, la aldea siguió creciendo con sus habitantes. Aún así, no todo fue como la seda, ya que algunas criaturas parecían estar vigilando la aldea del protagonista, y con su presencia, la aldea tuvo que enfrentarse a nuevos retos. Tras salvar con éxito la aldea, entramos en el Árbol del Mundo, el lugar de donde proceden todos los monstruos. Cerca de allí, hay una sala de demonios donde los monstruos de mayor rango celebran reuniones y discuten sobre la legión de hormigas, así como sobre la aparición de una figura que pueda resolver este problema. Aquí es donde nos encontramos con Amildre, que está a cargo del bosque occidental. Cuando le preguntan por lo sucedido, Amildre miente diciendo que no sabe nada y que quizás estaba dormido en ese momento.
Aunque se dieron cuenta de que Amildre mentía al no mostrar su verdadera forma, decidieron dejar el tema una vez terminada la reunión. Amildre preguntó a Culac, su ayudante, cómo podría reunirse Culac con Belestral, y Culac respondió que irían como de costumbre. Aquí nos damos cuenta de que Amildre está interesada en Velamus, consciente de que el pueblo de Velamus está cada vez más vigilado y de que podría haber problemas más adelante. Sin embargo, Amildre decide esperar a ver qué ocurre después. Cuando regresaron a su hogar en la aldea, vieron cómo ésta seguía progresando en muchos aspectos, incluido el plan de expansión iniciado por Velamus y sus amigos. Velamus hizo que orcos y elfos del bosque talaran árboles para nivelar la zona. Velamus tenía planes para despejar el lado oeste con el fin de construir un asentamiento para Salraunem, una raza de elfos del bosque, y plantar más cultivos al mismo tiempo. El líder de los elfos pregunta si tienen suficientes recursos, y el protagonista se da cuenta de que en realidad no hay ningún problema con la disponibilidad de recursos, pero necesitan una variedad de alimentos para no aburrir a la gente. Velamus decide enviar a De la Rosa en busca de otros goblins que tengan conocimientos de magia, ya que ayudarán en la creación de nuevas casas y muros en la aldea. Se dan cuenta de que hacerlo ellos mismos llevaría mucho tiempo, y los goblins aceptan encantados ayudar. Sin embargo, Velamus prohíbe a De la Rosa hacer una casa porque De la Rosa aún no sabe cómo hacerlo. En su lugar, pide a los protagonistas que se centren en la construcción de muros. Con el apoyo de todos, la aldea se amplió con éxito en poco tiempo. Los elfos del bosque tenían ahora un nuevo lugar donde vivir, y agradecieron al protagonista su ayuda. El líder de los elfos se sintió culpable por no haber prestado ninguna ayuda, así que el protagonista se ofreció a ayudar. El protagonista compartió su plan de crear una granja, y el líder de los elfos se ofreció a ayudar con el trabajo. Sin embargo, Velamus pensó que podían hacer algo más. El líder de los elfos intenta averiguar en qué más pueden ayudar, y Velamus afirma que Velamus planea ir a la ciudad humana a comprar semillas para la granja. Las chicas tienen semillas especiales, que son semillas redondas que pueden producir más semillas redondas. De la Rosa lo entiende mal y piensa que las semillas son para hacer más criaturas como ellas, pero el líder elfo explica que las semillas redondas tienen la capacidad de producir frutos comestibles, algo que las protagonistas aún no saben. El líder revela que, aunque suelen vivir separados de otras razas, siempre han disfrutado de los frutos producidos por las semillas redondas. Según el color, estos frutos tienen distintos sabores y, lo que es más importante, son resistentes a los cambios de temperatura y no se marchitan con rapidez. Velamus quedó impresionado y preguntó cuántos frutos podían producir. El líder le explicó que hacer cientos o miles no era un problema. Una vez que todo estuvo listo, el siguiente paso fue ampliar la zona de plantación. De la Rosa y sus compañeros prepararon la tierra para la plantación. El líder elfo preguntó cómo obtendrían agua, y De la Rosa explicó que Velamus podía crear nubes de agua venenosa como otras frutas. Sin embargo, el protagonista advirtió que esto solo funcionaba con las frutas que él tenía, y que estas semillas necesitaban agua regularmente para crecer. El líder elfo expresó su preocupación por la disponibilidad de agua suficiente, sobre todo si no disponían de pozo. De la Rosa hizo caso omiso de las preocupaciones del líder elfo y afirmó que el protagonista traería agua del río, para disgusto del líder elfo, que lo consideraba una pérdida de tiempo y recursos. Aún así, Velamus confiaba en sus habilidades. Tras dejar de lado al líder de los elfos y descansar un rato, nos damos cuenta de que Velamus, tras la lucha con Ereldine, se ha hecho más fuerte. Con la máxima fuerza, Velamus consiguió destruir una gran cantidad de tierra y creó un canal artificial que conducía a la aldea. Una vez terminados los preparativos, plantaron las semillas, aunque tardaron unos 50 días en crecer. Aún así, el protagonista se sintió incapaz de relajarse y quiso continuar con el siguiente plan. Ahora, Velamus pretendía reforzar las defensas de la aldea para que pudiera enfrentarse a los ataques sin miedo. Los trasgos se sintieron aliviados después de pasar por un momento difícil, sobre todo cuando estaban casi seguros de que solo las hormigas podrían salvarlos. Cuando Medello preguntó cómo fortalecerse,
el protagonista explicó que lo conseguirían mediante la evolución. Aunque el protagonista quería que toda la aldea evolucionara, Velamus decidió empezar por los goblins. Para convertirse en goblins guerreros, su especialidad alimenticia, las arañas flecha, no es suficiente. También deben mejorar sus habilidades de combate con espadas, arcos y magia. Los 5 candidatos elegidos para evolucionar primero fueron Navasa y Yugo, expertos en el arte de la espada, se convertirían en goblins guerreros. Demu, hábil con el arco, también se convertirá en guerrero goblin. Mientras que Medello y Siraam, que dominaban la magia como de la rosa, se convertirían en goblins con poderes mágicos. Mientras ellos se encargan de seguir entrenando, Velamus busca arañas flecha, y los 5 candidatos se convertirán en instructores de los demás. Velamus fue a ver a Balbora para averiguar dónde encontrar otra araña flecha. Balbora le dijo que la última que habían encontrado estaba en la cueva del este, donde consiguieron la piedra brillante. Balbora accedió a guiar a los protagonistas hasta la cueva. Al llegar, entraron en la cueva con ayuda de la luz. Por suerte, rápidamente encontraron una araña. Cuando Balbora se disponía a lanzarle una piedra, el protagonista le explicó su plan. Las criaturas de la cueva no veían bien, pero tenían un oído muy agudo, así que era mejor cazar en silencio. Consiguieron golpear a la araña, pero antes de que muriera, hizo un fuerte ruido que convocó a todo el enjambre de arañas. Las arañas atacaron a Velamus, pero Balbora lo protegió. Tras el ruido, Balbora se dio cuenta de que Velamus había acabado con el enjambre de arañas. Velamus le pidió a Balbora que le ayudara a arreglar la situación. La presencia de las arañas flecha enfadó al protagonista, ya que Balbora no podía entender cómo Velamus seguía siendo tan poderoso. Tras conseguir las arañas flecha, Velamus y Balbora regresaron a la aldea con un total de 30, aunque no era suficiente para hacer evolucionar a todos los goblins, al menos ayudaría temporalmente. Por otro lado, Balbora estaba descontento porque no le gustaba la oscuridad de la cueva. Aún así, el protagonista le aseguró que Velamus ya estaba familiarizado con el lugar y podría ir solo sin problemas. Velamus también estaba interesado en conocer los progresos de los goblins, y cuando el protagonista llegó a su campo de entrenamiento, se dio cuenta de que Navasa se había convertido en una entrenadora muy eficaz porque estaba a un nivel diferente al de sus alumnos. Navasa les ordenó que siguieran entrenando, mientras Velamus expresaba su preocupación ya que pensaba que Navasa podría ser demasiado estricta. Sin embargo, Navasa no estuvo de acuerdo y argumentó que el entrenamiento era necesario para proteger la aldea. El protagonista señala que Navasa tiene sus razones, pero un enfoque demasiado severo puede ser contraproducente, ya que puede hacer que la gente desista de entrenar o incluso huya. Este es un punto de vista que Navasa nunca había considerado antes. Sin embargo, lo que la protagonista no sabía era que los goblins no tenían formas de pensar tan complejas. Aún así, seguían motivados para seguir entrenando porque querían hacerse más fuertes y contribuir más a su aldea. Al ver este espíritu, el protagonista tuvo poco que decir y permitió que el entrenamiento de los goblins continuara. Al final del día, Velamus llevó consigo a los 5 entrenadores para informarles de que eran candidatos a la evolución. A partir de entonces, solo comerían arañas flecha, según confirmó De la Rosa, que parecía preparada y motivada. Cuando los goblins recibieron su comida, al principio dudaron porque no parecía muy atractiva. Navasa, sin embargo, no dudó lo más mínimo. Navasa fue la primera en probarla, y aunque sabía horrible, Navasa seguía ansiosa por no ser superada por De la Rosa y se dio cuenta de que Navasa debía dar ejemplo al resto de sus alumnos, motivando a los demás a probar la araña flecha. Velamus se dio cuenta de lo motivados que estaban los goblins tras ver sus progresos, y el protagonista se dio cuenta de que antes los había subestimado. Tras 4 días comiendo arañas flecha, los goblins evolucionaron con éxito y se sintieron más fuertes que antes, tal y como él esperaba. Ahora, el protagonista cuenta con 3 guerreros goblin y 2 goblins mágicos cuyos cuerpos experimentaron la evolución, completando esta tarea. El siguiente plan es evolucionar a los Orcos. Vemos a Balbora entrenando con los Orcos,
y lo que llama la atención es que su moral es más alta de lo habitual, quizá porque Balbora se siente excluido al no poder acompañarnos en la cueva y ver evolucionar a los goblins. El protagonista llegó y habló con Balbora, manifestándole su intención de evolucionar a los Orcos, lo que entusiasmó a Balbora. El primer paso que dio Velamus fue evaluar a todos los Orcos que querían evolucionar. Balbora trajo a todos los interesados en evolucionar. Cuando el protagonista vio a los Orcos, Velamus pensó que habría más interesados, pero resultó que Velamus solo recogió Orcos machos. Esto se debió a la falta de interés de las orcas hembras, y a que muchas de ellas estaban embarazadas. Una vez que todos estuvieron listos, Velamus les dijo que aunque habían evolucionado a Orcos altos, Velamus quería que eligieran ser Orcos Elder o Scale. Si elegían Orcos Elder, podrían usar magia, mientras que si elegían Orcos Scale, no podrían usar magia, pero su nivel de poder aumentaría significativamente. La condición seguía siendo la misma, comerse el ratón azul. Entonces, Velamus probó su nivel de ataque invocando su poder. Velamus creó algunas piedras de tierra, diciendo a todos que tenían que golpear las piedras. Si conseguían romperlas, significaba que su poder de ataque era suficiente. El primero en intentarlo falló el ataque. Velamus explicó que después de golpear las piedras, también debían evaluar el estado de su defensa, simplemente mirando sus músculos. Tras evaluar a la primera persona, Velamus se dio cuenta de que el individuo no tenía suficiente fuerza. Velamus procedió a probar a Balbora, que consiguió romper la roca en 2 pedazos y sus defensas parecían adecuadas. Posteriormente, el protagonista afirmó que hablaría más con Balbora después de evaluar a los demás Orcos. Sin embargo, los resultados mostraron que ningún otro orco, aparte de Balbora, tenía las habilidades necesarias para evolucionar. Por lo tanto, se ordenó a los demás que recibieran entrenamiento físico y armamentístico. Una vez que todo estuvo listo, el protagonista junto con Balbora y De la Rosa fueron al bosque a buscar ratas azules. Su misión era encontrar al menos 300 ratas. De la Rosa estaba motivado con esta tarea, y Balbora se dio cuenta de que confiaban en De la Rosa para completar este trabajo. Cuando encontraron una madriguera, apareció un jabalí. Utilizando sus poderes, De la Rosa consiguió matarlo sin problemas. Balbora se dio cuenta de que De la Rosa era en realidad el hermano mayor de Velamus por su fuerza, y Balbora quería ser tan fuerte como De la Rosa. Continuaron su misión para atrapar a las ratas. Su tarea principal era comerse todas las ratas, y Velamus le dijo a Balbora que éste podría hacerlo casualmente en unos días. Sin embargo, Balbora no quería tardar demasiado porque después de ver las habilidades de la Rosa, Balbora no quería quedarse atrás. A la mañana siguiente, Balbora evolucionó a Orco Escamoso. Aunque Balbora no estaba contento con su aspecto escamoso, el protagonista le informó de que los orcos de escamas podían evolucionar a dragones, lo que se consideraba la máxima evolución de un orco. Balbora se alegró mucho al oír esto, porque Balbora soñaba con convertirse en dragón, aunque Balbora se dio cuenta de que aún le quedaba mucho camino por recorrer. Pasan unos meses y vemos que tanto los goblins como los orcos han evolucionado con éxito, al menos un número importante de ellos. Elendil llega con el protagonista para decirle que todo está listo. Nuestro líder pidió a todos que dejaran de entrenar porque Velamus quería enseñarles algo, concretamente que los árboles frutales que plantaron hace unos meses habían empezado a crecer. Hoy, todos se preparan para relajarse y celebrar la fiesta de la cosecha, disfrutando del maravilloso paisaje. Aunque los frutos cosechados aún no tenían nombre, Velamus decidió bautizarlos, Arlas, en honor a la raza Arloun. Por ejemplo, los frutos rojos y azules se llamaban Arla Azul y Arla Roja. Había llegado el momento de cosechar los frutos, y Verudor preguntó a Elencia sobre la forma adecuada de disfrutar de estos frutos. Elencia explica que los frutos se pueden comer crudos o cocidos, y si se comen crudos, basta con pelarlos y ya están listos para disfrutar. De la Rosa, deseosa de probar algo dulce, preguntó por recomendaciones de Arla Roja. Sus amigos mencionaron entusiasmados su delicioso sabor. Su madre también probó el Arla Rojo,
y a pesar de que no le suele gustar la comida picante, acabó acostumbrándose al sabor. A Berudor le encantaba el arla azul, que tenía un sabor agridulce que podía comer una y otra vez, mientras que a Acher le encantaba el arla naranja, que tenía un sabor más ácido de lo habitual. No importaba si aceptaban el regalo, cosa que Medina hizo. Si pasaban el tiempo en vano, Medina enviaba a sus hormigas a recoger los regalos de comida para el núcleo de hormigas. Algunas hormigas salían en parte por la buena calidad de la fruta, y en esa cantidad podían conseguir al menos 1.000 hormigas. De la Rosa aprovechó la ocasión para preguntar cuánto podían cultivar. En ese momento, Boa explicó que el crecimiento de las hormigas depende de su edad, y que traerán más comida durante la próxima cosecha. Melina preguntó si esto no era un inconveniente para ellas, pero Boa le dijo que no había ningún problema, ya que tenían comida de sobra gracias a su herencia y a las semillas, y que Melina también se lo debía. Sin embargo, dijeron, hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Al día siguiente, Hugo vino corriendo con Velamus para informar de la presencia de un monstruo desconocido en la puerta de la ciudad. No entendían muy bien lo que decía Hugo. Velamus se dispuso a preguntar si los monstruos tenían alguna característica especial, y Hugo explicó que tenían cola negra, 2 cuernos y el resto del cuerpo era similar al de los trasgos. Se llaman IMS o imps. Hugo preguntó por su fuerza, y Velamus explicó que, aunque eran pequeños, tenían una gran reserva de maná. El protagonista también vio que había al menos 50 de ellos, y que la mayoría habían evolucionado. Sin embargo, Velamus confiaba en poder enfrentarse a ellos él solo. Su líder, que parecía querer hablar con el líder de la ciudad, pidió que se abriera la puerta. Velamus, sin dudarlo, bajó a enfrentarse a su líder. El líder, que se presentó como Lily, se presentó ante el protagonista y le preguntó si Velamus era humano. Lily afirma que le gustan los humanos porque una vez fue bien tratado por uno. Sin embargo, el tema de conversación cambia cuando Velamus interrumpe y pregunta el motivo de su llegada a la aldea. Lily, impresionada de que el protagonista pudiera hablar su idioma, vuelve al tema original y explica que le gusta este lugar, incluso porque tiene muros como en una ciudad humana. Sin embargo, cuando Velamus les pregunta por sus intenciones en la aldea, Lily se niega a dar información y les pide que se marchen. Velamus no está dispuesto a darla y les pide que se marchen. Lily, sin miedo, parece dispuesta a actuar con más violencia. El protagonista incluso intentó amenazar, mencionando que contaban con unos 100 Arlauns, 100 Goblins y 70 Orcos. Lily, sin embargo, estaba convencida de que los estaban subestimando porque los monstruos más fuertes venían del norte y los más débiles del oeste. Como eran del norte, en su opinión, su gente del oeste no tendría ninguna oportunidad contra ellos. El protagonista se dio cuenta de que algunos de ellos no habían evolucionado del todo y probablemente podrían volverse fuertes si evolucionaran. Velamus conjeturó que podrían haber llegado a esta aldea por placer, luego fueron expulsados de su pueblo y prefirieron escapar a cualquier otra cosa. A pesar de ello, Lily se mantuvo arrogante y declaró que se harían con su pueblo pasara lo que pasara. Velamus le hace una oferta a Lily, un duelo 1 contra 1. Si ganaba Lily, el protagonista estaba dispuesto a entregarles la aldea, pero si ganaba Velamus, tendrían que abandonar el lugar. Lily pensó que podía ser una trampa y una forma de humillarlos. Velamus le dijo a Lily que tenía miedo de perder, atacó el orgullo de Lily y aceptó el reto inmediatamente. Lily pidió a sus amigos que no interfirieran. Lily, con gran determinación, empezó a lanzar hechizos mágicos. El proceso duró un rato, y sus amigas se dieron cuenta de que Lily necesitaba mucho tiempo para completar el hechizo. Tras un rato de cánticos, Velamus se dio cuenta de que Lily no podía utilizar la magia sin recitar el hechizo, lo que reveló el motivo de su expulsión del norte. Con un solo movimiento, el protagonista consigue dejar inconsciente a Lily. Esta acción hace que los aliados de Lily quieran interferir, pero Velamus les amenaza, diciendo que si interfieren en la lucha, Velamus matará a Lily. Según lo acordado, Velamus sale victorioso, humillando a Lily y haciendo que abandone el pueblo.
Sin embargo, Lily regresa esa noche, todavía furiosa por el incidente y convencida de que la han engañado. Uno de sus hombres intentó convencerla de que lo dejara estar, ya que no tenía sentido luchar contra alguien tan poderoso. Sin embargo, Lily no estaba dispuesta a aceptar la derrota porque su orgullo estaba herido. En ese momento, Lily decidió utilizar el pergamino sellado del que le había hablado su hermana. Su madre le dijo que solo debía utilizarse como último recurso. Lily estaba convencida de que era lo suficientemente fuerte como para dominar a la criatura sellada en su interior. Lily afirma que los más fuertes son los que dominan a los débiles, dando a entender que alguien los ha expulsado de su hogar. Lily no tenía intención de marcharse, ya que tenían que sobrevivir y reclamar el territorio perdido. Además, su odio hacia Velamus por haberla humillado la convenció de que había llegado el momento de utilizar el pergamino. Esa mañana, cuando Velamus se despertó, la protagonista oyó un fuerte ruido que parecía el de una criatura gigante. El protagonista corrió hacia la torre y vio aparecer en su aldea a un monstruo tan poderoso como él. Ah, sí, no olvides comentar, compartir y suscribirte para ayudarnos a crear más contenido. Ahora, sigamos adelante. La situación se complica porque si la criatura se dirige hacia la aldea, tendrán que enfrentarse a ella, y lo más probable es que la lucha no evite la pérdida de vidas en la aldea. Se dieron cuenta de que la criatura que apareció ayer eran los diablillos que invocaron a Vigimes. Los aliados de Lily se sorprendieron al ver que Lily era capaz de invocar al Vigimes, y su líder no dudó en enviar al monstruo a atacar la aldea. Sin embargo, lo que no esperaban era que el Vigimes desobedeciera sus órdenes, probablemente porque sus poderes no eran lo bastante fuertes como para controlarlo. Ahora, deben escapar de la criatura. En otro lugar, De la Rosa llega con Velamus y le dice que la situación es muy peligrosa y que De la Rosa debe regresar. Sin embargo, como de costumbre, De la Rosa insiste en ayudar a combatir a la criatura. No solo él, sus amigos y los líderes de la raza también estaban dispuestos a luchar. Al ver su convicción, el protagonista aceptó la ayuda de ellos, dándose cuenta de que Velamus no estaba solo. En primer lugar, Velamus tenía que evaluar la situación, porque Velamus sabía que IMP era quien había invocado al Vigimes. No debería haber ningún problema si no se acercaban a la aldea. Pero en un momento hilarante, en realidad fueron directamente a la aldea principal figura como el único refugio. Así que no había otra opción, toda la aldea tuvo que prepararse para la batalla y proteger sus hogares una vez más. Mientras Lily corría, Velamus decidió ser el primero en entrar. Usando su magia, Velamus saltó encima del Vigimes y consiguió golpear la cabeza del monstruo con su flecha de luz, causándole una herida bastante superficial. Aquí, el protagonista aprovechó la oportunidad para reprender a Lily por cobarde, animándoles a luchar y atacar su egoísmo. Este intento tuvo éxito ya que Lily se distrajo con el comentario, y Lily comenzó a cantar su magia para atacar al monstruo. Mientras Velamus atendía las heridas que la protagonista le infligía con luz, la protagonista consiguió aturdir un poco al Vigimes atacándole desde el aire, concretamente a la cabeza. Sin embargo, el ataque no fue lo suficientemente efectivo. Con su espada de luz, Velamus siguió atacando, pero el Vigimes era un monstruo difícil de atacar. Justo cuando parecía a punto de atacar al protagonista, los aldeanos arremetieron de repente con magia y flechas desde lejos, desatando todo lo que tenían contra este poderoso enemigo. Este ataque debilitó enormemente a las brujas debido a la cantidad de maná que habían gastado. Este era el momento perfecto para que los guerreros de la aldea comenzaran a atacar, y Navasa era la que más daño podía causar. Sin embargo, en un momento de tensión, Vigimes arrolló a Navasa, infundiendo el miedo en Medello y De la Rosa, que pensaron que Navasa estaba muerta. Por suerte, Balbora consiguió protegerla a tiempo, bloqueando el ataque del Vigimes y gritándole a la protagonista que ahora era el momento de utilizar sus poderes y acabar con el monstruo. Sin embargo, el Vigimes no le dejaría acabar tan fácilmente. Con su cola, el monstruo atacaría a Velamus, pero en un momento inesperado, Lily no se lo permitiría. Con un único ataque que preparó, Lily detuvo el ataque del monstruo,
por lo que Velamus consiguió reunir todas sus fuerzas y acabar con el monstruo gigante, igual que cuando consiguió matar a Ereldine, el destructor sagrado, con este último ataque al monstruo gigante. Y finalmente, todos celebraron esta maravillosa hazaña. Ahora que la amenaza había desaparecido, tenían que plantearse cómo tratar con los que invocaron al monstruo. Aunque en un principio parecía que Lily se enfrentaría a Velamus por ser el culpable, no fue así. En lugar de eso, Lily quedó asombrada por la fuerza que poseía el protagonista y pidió convertirse en su esclava, sorprendiendo a Velamus. El protagonista no esperaba tal cosa, ya que ahora Lily se da cuenta de que Velamus es un mago superior a ella. Ser esclava del protagonista se convirtió en un honor para Lily, algo que Velamus no deseaba. Sin embargo, Lily no se rindió tan fácilmente. Cuando Velamus pidió otra opinión sobre cómo tratar a Graciela, Helencia sugirió que el protagonista no debía convertirla en esclava, sino que podía hacerla su amiga, porque al fin y al cabo habían vivido algo parecido. Velamus vio que en realidad no estaban mal, así que preguntó por otras opiniones. Como todos allí estaban siendo humildes, también estuvieron de acuerdo con la idea. Así, Velamus finalmente los aceptó no como esclavos, sino como miembros del Velestral. Esto hizo muy feliz a Lily, que dijo que el protagonista era muy amable, y Lily siguió queriendo ser su esclava. Esta victoria fue una excusa para celebrar otra fiesta. Además, también disfrutaron de la carne de Vigimes. Al día siguiente, nuestra familia se despertó con el cambio de que ahora Lily parece seguir a Velamus a todas partes. Velamus menciona que incluso le ha hecho una cama a Lily, pero Lily no entiende por qué. Lily dice que, como esclava leal, debe satisfacer todas las necesidades de Velamus. Esto molesta mucho a Vemos y a De la Rosa, la madre de este, pero no a De la Rosa, que aprovecha la presencia de Lily para ayudar a preparar el desayuno. Lily era muy buena cocinera, así que la madre de la Rosa quería que De la Rosa aprendiera a cocinar como Lily en el futuro. Cuando van a entrenar, Lily quiere acompañarles. Entonces, ¿cómo debe ser? Como su esclava, la protagonista aprovecha la ocasión para ordenar a Lily que se quede y ayude a su madre con las tareas domésticas, así que, sin más remedio, Lily acepta. Al llegar al campo de entrenamiento, vemos cómo De la Rosa ha conseguido convertirse en una destructora sagrada, lo que no deja de sorprender a Velamus. Cuando el protagonista le pregunta cómo lo hizo, De la Rosa le explica que lo ha visto 2 veces, así que cualquiera debería ser capaz de hacerlo. Sin embargo, Velamus no pensaba lo mismo porque el destructor sagrado era la magia de luz más poderosa. Sabiendo que De la Rosa era un verdadero genio cuando se trataba de magia, el protagonista se ofreció a ayudar a De la Rosa a evolucionar de nuevo. De la Rosa aceptó la oferta, pero quería ser él quien reuniera los materiales para su evolución. Velamus dudaba porque tenía que enfrentarse a cosas bastante peligrosas para conseguir los materiales. Sin embargo, De la Rosa insistió porque quería demostrar que era digno de evolucionar. Finalmente, el protagonista, que se dio cuenta de que la petición no surgía de intenciones egoístas, accedió, y finalmente permitió que ambos fueran directamente a buscar los materiales. El plan consistía en pasar por la casa del infierno. Cuando le preguntaron qué era, Velamus explicó que era como un lobo negro. De la Rosa no lo reconoció. La protagonista explicó que parecían perros, pero Velamus tampoco los reconoció. Se vio que en el bosque no solía haber muchos tipos de animales, por lo que tener perros o gatos no sería malo para el pueblo en el futuro. De hecho, los caballos también serían muy buenos para el lugar en el futuro. El protagonista tendrá esto en cuenta para el futuro. Volviendo al tema, De la Rosa estaba contento de ir a buscar los materiales, pero había una parte de la situación que le molestaba porque Lily también iba con ellos. Eso se debía a que solo Lily sabía dónde estaba el lugar de reunión de la casa del infierno. Después de algún tiempo, consiguieron llegar a su guarida. Era hipnotizante para Velamus ver cómo Lily podía encontrar un lugar así. De la Rosa no quería perder el tiempo, mientras Lily se preparaba para enfrentarse a ellos. Otra parte de Lily estaba preocupada,
ya que Velamus no debía subestimarlos. Sin embargo, Velamus le aseguró que De la Rosa podría derrotar a la Casa del Infierno, así que no era para tanto. Sin embargo, antes de que Velamus se diera cuenta, De la Rosa ya había corrido hacia la cueva y fue reprendido por Velamus por su falta de vigilancia. Lily, por su parte, era todo lo contrario, ya que era alguien muy temerosa. Después de caminar un rato, lograron escuchar sonidos provenientes de la cueva. El Hellhound había aparecido, por lo que De la Rosa debería encargarse de él esta vez. De la Rosa utilizó bolas de fuego para atacarlo, pero el sabueso infernal era tan rápido que consiguió esquivar los ataques que le dirigían. Lily seguía preocupada porque, aunque era fuerte, si no podía golpearla, no serviría de nada. Sin embargo, la protagonista seguía confiando en que De la Rosa sería capaz de hacerlo. Con un ataque llamado Dragón de Llamas, De la Rosa consiguió derrotar al sabueso infernal. Ahora, mientras aún estaba caliente, De la Rosa tenía que aprovechar la oportunidad para comérselo, momento en el que la protagonista lo rompió en pedazos y se lo dio a De la Rosa. Por el camino, Lily también trajo mermelada de arla roja para acompañar la carne, pero una no fue suficiente. De la Rosa tuvo que comerse otro Hellhound para poder evolucionar adecuadamente. Aquí, Lily se dio cuenta de que estos dos hermanos eran realmente muy fuertes después de llegar a la aldea rosa. De la Rosa ya se había comido los dos Hellhounds que necesitaba, así que ahora había que esperar a ver cómo evolucionaba De la Rosa al día siguiente. De la Rosa lo consiguió, pero digamos que los cambios apenas fueron perceptibles para De la Rosa, ya que parecía que solo sus cuernos eran ligeramente más grandes. Sin embargo, lo importante es ver cuánto han mejorado sus habilidades. Dicho esto, De la Rosa consiguió lanzar una bola de fuego con una fuerza tremenda, golpeando a Lily porque De la Rosa realmente se había vuelto muy fuerte. Mientras se preparaban para desayunar, Lily empezó el entrenamiento físico porque Lily también quería hacerse fuerte como De la Rosa y el protagonista. Como esclava, Lily no quería debilitarse, así que después de ver eso, Velamus decidió que era hora de ayudarles. Velamus le pidió a Lily que trajera a todos los Sims, que ya estaban reunidos allí, porque Velamus les iba a enseñar a usar la magia sin necesidad de cantar palabras, algo que desconocían. Ahora empieza la clase, el protagonista les dice que lo primero que tienen que hacer es imaginar una forma de magia. Cuando la sueltan, el protagonista les pide que prueben a utilizar la luz, que es el hechizo más fácil de realizar. Resultó que nadie podía hacerlo, y Lily le dijo que cuando intentó imaginarlo, Lily se distrajo con otros pensamientos. Al oír eso, el protagonista le pidió a Lily que le contara cómo imaginaba la magia. Con esa idea en mente, Lily consiguió utilizar la luz, y no solo ella, ya que otros con la misma idea también lo consiguieron de una manera muy fácil. Esto alegró a Velamus que vio que Sims aprendía muy rápido. No solo eso, sino que parecía que Lily también era un genio, porque una vez que Lily tenía la imagen de la magia en su mente, Lily podía hacerlo muy fácilmente. Velamus felicitó a Lily por superarse a sí misma. Lily preguntó si podría llegar a ser fuerte como De la Rosa, a lo que el protagonista confirmó que si Lily seguía practicando, se haría más fuerte con el tiempo. Esto motivó a Lily y también entusiasmó a la protagonista por el crecimiento que experimentarían con el tiempo. Sin embargo, volviendo al líder de la zona oeste, Kulak le da un informe a Mildred sobre el progreso de Belestral, pero tras ver que a Mildred no da ninguna respuesta, Kulak le pregunta si hay algo que a Mildred quiera que vea y le dice a Kulak que Kulak está aburrido y quiere destruir el hormiguero. Esto nos deja con dudas sobre qué planes tiene a Mildred contra Belestral. Quizás ahora esta chica se enfrente a Velamus.